A veces no sabes cómo explicarlo con palabras, a veces solamente sientes que hay una parte de ti que ya no encaja con la vida que tienes. Te puedo decir que a veces todo lo que desde afuera se puede ver que todo está bien, que todo marcha bien, lo cual puede ser un trabajo bien remunerado, éxito en tu carrera, rutina que te da estabilidad, pasar por ciertos momentos felices con personas que te rodean. Aún así hay esa voz interna diciéndote: necesitamos un cambio. Hay ciertas cosas que puedes sentir a tu alrededor, en tu día a día, que están haciendo tu día a día, que te impiden sentirte plena como persona, que te impiden llegar a sentirte que te estás acercando y no alejándote de la que puede ser la mejor versión tuya. Y muchas de las veces tratamos de ignorar esa voz y tratamos de evadirla con otras cosas como fiestas, alcohol, viajes, compras, para terminar descubriendo que nada de eso va a arreglar ese vacío. Bienvenidos a este canal, su espacio. Y bueno, el día de hoy quiero compartir 5 puntos que les pueden ayudar para poder salir de esa rutina, de esa vida. Y lo primero que voy a empezar diciendo y compartiendo con todos ustedes es que la verdad me tomó varios años llegar al punto de tomar una decisión y decir: ya basta, necesito accionar, necesito cambiar. Eso fue un primer proceso, pero para poderles compartir mi historia de una mejor manera y se sientan tal vez identificados, les voy a contar un poco el contexto de mi vida. Y esto es porque, punto número 1, yo tenía 2 lados en mi corazón que los 2 necesitaban ser escuchados. Y el primero fue que cuando yo iba creciendo en México y tenía, no sé, unos 14, 15 años, llegó el internet a un grado ya más masivo. Empezamos con el tema de redes sociales y fue la primera vez que yo pude interactuar con gente de varios países. Y por otro lado tenía este lado donde me descubrí que me apasionaba el poder platicar con mujeres, el poderles alegrar el día, el poderlas ayudar de alguna manera. Entonces, cuando fui creciendo, me fui obsesionando con esta idea de que el mundo trata a una mujer por la manera como se ve físicamente, y eso tuvo un gran impacto en mi mentalidad. Entonces llegué a esa conclusión de que si una mujer se podía ver bien, se podía sentir bien, y si tenía ambas cosas en su vida o en su presencia, automáticamente su vida estaba básicamente resuelta. Y fue por eso como que me obsesioné viendo programas, reality shows, donde cómo cambiar el look a una mujer. O sea, hacían un reality donde escogían mujeres y finalmente había una ganadora, y a esta le transformaban el look completo, la maquillaban, la peinaban, y era como si, independientemente del aspecto físico, lograran cambiar su actitud, la manera como se sentía, la manera como se veía ella misma. Entonces decidí que mi manera de poder ayudar a más mujeres a llegar a esa mejor versión de sí mismas, a esa plenitud, era por medio de embellecerlas físicamente. Llegué a la conclusión de que debería enfocarme en mi comunidad latina. Me propuse brindarles la oportunidad de adquirir un servicio un tanto diferente al que podían encontrar en los salones de la vuelta de la esquina, con una experiencia más exclusiva, más personalizada, una atención a otro nivel, con productos de más calidad. Me hizo muchísima ilusión, me lo propuse hacer, le puse todo el empeño, pero hubo muchas partes de mí que decían: wow, no sé si alguien lo va a poder pagarlo, no sé si hay necesidad de esto. Pero bueno, fui, lo hice, me lancé, y fue como que dije: wow, no me esperaba esta reacción. Me llevé una sorpresa súper positiva. Empecé a poder ayudar a muchas mujeres que estaban buscando este tipo de servicio, este tipo de cambios de look. Me encantó muchísimo el llevarme esa experiencia, pero llegó un punto después de cierto tiempo que me sentía que
que aunque esto me llenaba muchísimo, solamente estaba viviendo para el trabajo. Y fue ahí cuando me propuse como de que, oye, hay que tener un poco de balance, entonces hay que empezar como a viajar, a tomar vacaciones. Cuando empecé a hacer cosas sin darme cuenta que se ven en las películas, rollo, no sé, perderme por las calles de Nueva York, el conocer California, lo más emblemático de allí, lo más emblemático de Hollywood, el cómo se hacen las películas, el bucear en Hawái, el, no sé, envolverme en diferentes actividades acuáticas como hacer kayak, el ir a lugares con buena vista, con la vista de la ciudad enfrente de ti, el tomarte un buen vino o una buena cena, el descubrir varios pueblitos en mi mismo estado, el disfrutar de lugares muy paradisíacos, o sea, de la naturaleza, rollo cascadas, que esto se da muchísimo en el estado donde yo vivía, bueno, yo pasé los últimos 10 años de mi edad adulta en Oregon, entonces Oregon, Washington, que yo vivía en medio de los dos mucho tiempo, se da mucho de estos paisajes, ahora se los estoy poniendo en pantalla y disfruté mucho esa etapa, no voy a decir que no. Me costó llegar ahí, me costó trabajo, esfuerzo, meterle con todo, ¿no? El guerrearle, pero creo que aún así se me dio pronto, y cuando finalmente estaba allí, creo que llegué a una conclusión, ya no sé, o sea, como que me faltaba algo, como que había algo que ya no me llenaba, ya lo hacía por hacer. Entonces cuando me empecé a preguntar el por qué, me di cuenta que en realidad lo que me llenaba todas las mañanas de energía, de poder yo despertarme y brincar de la cama, era el contacto humano. Empecé a tratar de evadir esta voz, empecé a tratar de hacer otras cosas para llenar ese vacío, como el beber alcohol, era a lo mejor de fiesta. Tuve que caer más hondo para poder darme cuenta que de verdad necesitaba escuchar esa voz. Caí en una depresión, y después, para tratar de superarla, traté de ir a terapia para poder racionalizar y entender todo lo que me estaba pasando, y cómo una cosa que para mí no era tan importante terminó afectando mi salud mental, emocional y otras cosas de mi vida, y es una de las razones principales de por qué estoy ahorita queriendo compartir mi proceso. Y bueno, después de que decidí aceptar esa parte mía en vez de juzgarla, pude reconectar con esa niña que también soñó con conocer el mundo, con viajar, con ver otras culturas. Pero a mí me habían vendido este concepto social, que eso solamente lo podía hacer la gente que tenía o mucho dinero, o la gente que, bueno, le tiraba como al modo hippie de ir recorriendo humildemente en su carrito ciudad tras ciudad. Entonces, cuando pude reconectar con esa parte mía soñadora, con esa adolescente que soñaba con ver el mundo, con las culturas, pues fue cuando sentí como que el alma me volvió al cuerpo y le volvió a dar como ese propósito, ese brillo a mis ojos. Lo cual me lleva al punto número 2 que quiero compartir con ustedes, que es: no tengas miedo a perder cosas que te hayan costado a lo mejor años de esfuerzo, que sudaste para poder lograrlo, y sientes que aceptas esta verdad, o si sientes que luchas por cambiar esta parte de tu vida, porque creo que a veces tenemos tanto miedo a perder todo lo que hemos construido, que ese miedo nos domina y nos hace ver como un túnel donde no hay salida, que fue lo que a mí me pasó y la razón de por qué caí en depresión, porque para mí era como, no vale la pena tan siquiera contemplar la posibilidad de hacerlo. Y como dije, estuve en una negación por años. Entonces creo que ahora, viendo en retrospectiva, me puedo dar cuenta que eso es lo que nos da esa energía, lo que nos llena el alma, que no importa cuántas cosas logremos, en qué punto de tu vida estés, no se acaba, no es hasta allí. Tienes que seguir construyéndote, tienes que seguir luchando por esas ilusiones, por esas metas, y aunque a veces las metas que tengan pueden ser muy opuestas, el seguir teniendo algo por qué luchar, el seguir teniendo un propósito, es lo que hace esta vida al final del día divertida, lo que hace que tenga colores y sabores y retos. Entonces
es lo que te voy a decir. Cuando aprendemos a soltar esos miedos, esos conceptos a veces sociales, y ni siquiera nos permitimos cuestionarnos el cómo por el miedo, si tan siquiera logramos escucharnos y escucharnos con una honestidad plena y un amor propio, donde digamos, bueno, creía que me gustaba esto, creía que encajaba con esto, creí que luché años para tener esto y ahora que lo tengo ya no me gusta. O simplemente explorar ese lado de ti, ese que le gustaba algo y ahora puede ser que ya no, y no está mal. ¿Por qué? Porque nos dijeron muchas veces que teníamos que tener la vida resuelta a los 20 y tantos años y que si no, o sea, nuestra vida ya estaba arruinada por completo y nos íbamos a quedar las solteronas o nos íbamos a quedar pobres nuestra entera vida. Cuando si tienes la oportunidad de leer libros de autoayuda, te das cuenta que personas que hoy han formado cosas súper grandes en el mundo no lo hicieron hasta que ya tuvieron una edad avanzada. Tenemos al fundador de KFC, que a los 60 y tantos años, después de que todo le fue mal, logró salir adelante y logró transformar su vida por completo. Tenemos el ejemplo de Abraham Lincoln, que toda su vida le fue mal, todo lo que se propuso hacer falló, y hoy su nombre, o sea, nos causa una gran admiración en la historia de Estados Unidos. Pero, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque ojalá no nos cueste hasta una edad madura y podamos crear como ese shortcut donde podamos disfrutar de esa plenitud, de esos nuevas metas, de cumplir ese nuevo éxito sin estar a los 60 años. Es lo que me he planteado yo. Como digo, nunca es tarde. Y solamente como último punto es: no hagas caso a las expectativas sociales. Creo que a mí por mucho tiempo me costó hacerme caso, y uno de los factores fue eso precisamente, el no sentir que si le empezaba a compartir un ligero pensamiento del cómo me sentía, era comprendida. Sentía que todas mis amigas, la gente a mi alrededor me decía como: oye, pero tú estás loca. O sea, todo lo que tienes, estás bien, estás viviendo una vida bien. Cuando yo dentro de mí tenía mi voz interna que sabía la verdad de las cosas y lo que tenía que hacer. La frase con la que quiero cerrar este blog es: en una vida pueden caber muchas vidas. Y cuando empiezas a ver la vida desde esa perspectiva, te das cuenta que hay muchas, pero muchas cosas por las cuales seguir viviendo y por las cuales volverse a emocionar, y proyectos por los cuales volverte a enamorar, y gente nueva que va a entrar a tu vida, y experiencias nuevas que te van a formar otra parte de tu personalidad, y todo eso vale la pena vivirlo. Y que no porque tengas una vida ya formada es la única vida que mereces vivir. Entonces comparto esto desde mi experiencia, desde el fondo de mi corazón y desde ese amor hacia todos ustedes que han llegado a esta parte de este video. Ahora las voy a invitar a que vean el próximo episodio, porque sí que intenté hacerles un video desde el año pasado y empezar este canal. Creo que no estaba lista. Las cosas me estaban ocurriendo, pero todavía no había como la narrativa de la historia. Como muchos de ustedes saben, tomé la decisión en 2024 por fin de afrontar todo a mi alrededor y darles la noticia. Me tocó darle la noticia a mi pareja sin saber cómo iba a reaccionar, sin saber si iba a querer acompañarme en esta aventura, en este nuevo capítulo, a mi familia y a toda la gente que construía mi día a día, todas esas clientas que pasaba mayor parte de mis días con ellas, para poder decir: me voy, me marcho y me merezco vivir esto. Y finalmente puedes hacerlo, puedes emigrar a Europa, específicamente España, ya hace más de un año. Entonces les voy a empezar a compartir cómo ha sido mi
mi viaje, las cosas con las cuales me he tenido que enfrentar, las cosas que me han hecho llorar, las cosas que no me han salido bien y las que me han salido bien, y de todo eso lo que he aprendido. Sé que aún no he llegado allí, pero ahora me doy cuenta que disfrutar el proceso y el poder aprender de ello a veces es mucho más valioso e importante, porque es la persona en la que te estás convirtiendo, que en realidad el llegar allí. A veces llegar a la cima, si no estás preparado y si no tuviste los aprendizajes, también puede ser un tanto triste, o no puede ser que sea lo que esperamos. Entonces ahora me encuentro aquí un año después tratando de compaginar estas dos partes que al principio del video les dije: la parte exploradora, viajadora, que quería conocer más culturas y que a la misma vez se dijo que era imposible, con la parte que era esa teenager que quería ayudar a las mujeres y que tenía esa misión y que encontró una sola forma de hacerlo, pero ahora me doy cuenta que puedo encontrar más maneras de hacerlo, y ese es mi propósito y lo que me hace vibrar mi alma el día a día, poder compartir con mujeres momentos donde nos podamos ayudar mutuamente, donde podamos crecer, donde todas nos podamos apoyar a construir esa mejor versión de nosotras mismas y construir y reflejarnos a veces también esas heridas que necesitamos cerrar para poder empezar a sembrar un poco de amor propio o un mucho de amor propio. Entonces espero que puedan acompañarme en este viaje, y les voy a dejar un poco también los puntos claves. Espero que le den like, que se suscriban, que nos sigan, me sigan en mis redes sociales y poder seguir creando esta bonita comunidad con el tiempo. Hasta ahora.